Nuestra siguiente tallerista, yo he pedido poder presentarla. ¿Por qué? Porque ha sido mi estudiante y estoy como muy orgulloso que una estudiante esté ya en un congreso presentando una conferencia. Por eso me fui corriendo a cambiarme para presentarles a Connie Hunter, que nos va a presentar, a ver, ¿qué ganamos cuando perdemos? Connie Hunter, de Ecuador, viviendo en México. Connie ha sido una estudiante muy modelo. Ha empezado, se ha formado y de ahí hizo algo muy importante: educación continua. Ha seguido formándose, ha seguido investigando, ha seguido profundizando para hoy día poder venir a presentarnos un super taller. Adelante, Connie. Bueno, permítanme presentarme. Efectivamente, soy Connie Hunter, de Ecuador. Resido en México desde hace 6 años. Si alguno vio mi entrevista, pues la entrevista que Dinora nos hizo a las personas que participamos en este congreso, entenderán un poco, ¿no?, qué es lo que hace. Yo soy comunicadora social, diseñadora gráfica, y en esto llevo más de 30 años, pero fue hace 20 años casi, en el 2002, cuando en Barcelona me formé como consultora floral, pero fue hasta el final, antes de venirme a vivir a México, cuando decidí tener la certificación internacional por el Centro Bach de Inglaterra, y Thierry fue mi maestro, afortunadamente. Como Thierry explicaba, sí, efectivamente me formé he continuado formándome. Hubo un momento de mi vida en el que mi esposo, que está aquí presente y que es médico, me dijo: yo quisiera que tú estudies, como él me da cosas para estudiar, yo estudio. Yo quisiera que tú estudies tanatología. Y no tenía ni idea del tema en ese momento, cuando me hablaba de las pérdidas que ambos habíamos tenido en nuestras vidas por separado. Y yo dije: tanatología, qué interesante. Pero es claro, él ya desde mucho antes había hecho una conexión entre flores de Bach y tanatología, y me decía: es que siento que te va a venir bien complementar y no sé qué. Además, yo trabajo con pacientes terminales siempre, en terapia intensiva, con familiares, y él tiene muchas herramientas que ha ido aprendiendo a partir de lo que ha estudiado, más lo que ha practicado, más lo que la vida le ha enseñado, y decidí entrar a estudiar tanatología. Cuando empecé a estudiar tanatología se me abrieron los ojos y dije: claro, o sea, qué perfecta forma de conectar saberes para el beneficio de los demás, ¿no? Entonces esta plática se llama, o esta conferencia más, se llama ¿qué ganamos cuando perdemos? Y vamos a ir conversando un poco sobre esto. Ante todo, yo sí quiero aclarar que yo no vengo del ganar y el perder. O sea, yo vengo de una formación escolar donde los únicos que ganaban eran los que jugaban vóley, el único deporte que se practicaba en mi colegio. En mi colegio nadie ganaba una medalla de oro, ni una excelencia académica, no era lo típico. Entonces, como lo mío no era el deporte, pues yo no ganaba. A cambio, pues, ¿qué gané? Gané amigas, gané habilidades, gané oportunidades. Pues yo pienso que gané muchas cosas, pero como no entré nunca en el juego del ganar y el perder, no me, no me enrollé con eso, ¿no? No dije: ay, sufro porque no tengo esto, porque sí tengo lo de acá. En algún momento yo sentía que compañeras mías de colegio sí decían: ¿y por qué aquí no se dan becas? ¿O por qué aquí no se le premia al mejor estudiante? No, yo recuerdo que mis monjas del colegio decían: ser un buen estudiante es lo que te toca hacer, no te tengo que premiar por eso. Entonces yo decía, bueno, y llegaba a la casa y repetía eso. Entonces, como repetía eso en mi casa, si sacaba un 10 sobre 10, no había un premio. Simplemente: qué bien, lo estás haciendo bien. Y sin querer,
esquema lo he continuado con mi hijo, ¿no? Me equivoqué en el examen, bueno, veamos en qué te equivocaste para ver cómo te puedo ayudar. Ay, salí muy bien en el examen, qué bien, ¿qué lo has hecho? O sea, perfecto. Entonces, ese ganar y perder no fue parte de mi vida al inicio y creo que de alguna manera me liberé, ¿no? A diferencia, pues, de quizá de muchos otros en los que sí entramos en eso, ¿no? O han entrado en eso. Ganar y perder definitivamente son conceptos de este plano y ahorita voy a hacer uso de ellos intencionalmente. Si pasamos a la siguiente lámina, 2 años antes de la pandemia, 2 años, sí, lámina 2. Gracias. 2 años antes de la pandemia, estudiando tanatología, un maestro nos dice, bueno, ¿por qué estás aquí? Nos preguntó, ¿no? Uno por uno. Y yo dije, bueno, porque siento que esto va a ser necesario. En algún momento siento que esto va a ser cada vez más necesario. Mis compañeras se giraron y me miraron, ¿por qué va a ser necesario? Yo no lo sabía, simplemente lo presentía, lo percibía, pero yo sentía que esto iba a ser necesario. Y me enfoqué en estos estudios de tanatología y por eso empecé a invitar a mis consultas a Edward Bach y a Elizabeth Kubler-Ross. Ojo, cuando me puse a investigar este paralelismo entre Edward Bach y Elizabeth Kubler-Ross, me encontré con mucha gente que ya lo ha hecho y seguramente muchos otros lo harán. Pero mi descubrimiento fue muy bonito y cómo yo lo iba enlazando y conectando también, y eso es lo que yo quiero venir a compartirles. A partir de ahora, cuando yo los mencione en esta plática, van a ser Edward y Elizabeth. De ahí viene esta conferencia, las reflexiones, las comprensiones a las que me ha llevado la consulta de terapia floral y de tanatología con personas que viven una pérdida o que están por partir. Y fíjense que es una oportunidad, y así yo lo he sentido, una oportunidad maravillosa realmente. Pasamos a la lámina 3. Perder es algo que hacemos desde que nacemos. Solo que nosotros no nos damos cuenta. O sea, tenemos ensayos de pérdidas, ¿no? Se nos cae el diente, pero viene el ratoncito Pérez y nos dan algo a cambio. Entonces, esa pérdida está amortiguada. Y no conforme con eso, la naturaleza nos devuelve el diente. Uno mejor y que va a durar mientras lo cuidemos. Perdemos células, perdemos cabello, a algunos les vuelve a crecer, a algunos no les vuelve a crecer, ¿no? Pero ese será su duelo. Perdemos todos los días. Esa es una cuestión natural. Entonces nos enfrentamos a estas pérdidas de una manera natural y resulta que con estas pérdidas amortiguadas en algún momento pensamos que pues las cosas cuando son niños, pues, como uno le pregunta a un niño, no, pero me acuerdo una vez mi hijo me decía, no, pero una persona caminaba sin una pierna en la calle y le vuelve a salir la pierna, mamá. Claro, él pensaba que era como el diente, ¿no? Le vuelve a salir porque además le habían hablado que el pulpo, no sé qué, que le volvía a salir. Entonces él pensaba que la pierna volvía a salir. Y cuando le dije que no, se puso a llorar, porque pensaba, no, pues ¿cómo no? Y ahí sufrió la idea de perder algo, ¿no? El aporte en este caso de Walnut, cuando tenemos esas pérdidas, ya sabemos que es un aporte importantísimo. Y yo siento que en estos 19 meses de cambios insospechados, también Walnut ha sido un gran amigo para muchos de nosotros. Desde las más insignificantes hasta las más profundas pérdidas. Pero resulta que para el que pierde, nada es insignificante, o lo que para uno es insignificante, para el otro es muy profundo. Han llegado a mí personas que lloran con un llanto desgarrador por la pérdida de su mascota, como si fuera su hermana o su mamá.
Y obviamente me da gusto ver que muchos asienten, porque efectivamente, o sea, uno como consultor, como terapeuta, no es quien para juzgar la pérdida de nadie, ¿no? Pasamos a la lámina 4. Revisando la vida de Edward y la de Elizabeth, me sorprendió ver que mientras él concluía su sistema floral, yo vengo de la gráfica, entonces me he deleitado mucho siempre haciendo mis gráficos, las líneas de vida y esas cosas. En San Luis Potosí, que es de donde yo vivo, y a veces me gusta compartir charlas con personas que quieren saber de flores, siempre trato de graficarles lo más que puedo, ¿no? Pero me encantó ver esto, Edward Bach en Inglaterra, Elizabeth Kubler-Ross en Suiza. Él, fíjense, hay una etapa, ella tenía 10 años cuando él fallece. Estamos hablando de que cuando ella era niña, él estaba dejando ya su sistema floral. Hubo una conferencia que dieron Amparo con Eduardo sobre las fechas y la vida de Edward Bach, y me sorprendió algo. ¿Por qué me sé las fechas de los nacimientos y las muertes de ellos? Porque todas las fechas tienen un vínculo personal conmigo. El 24 de septiembre es la fecha de nacimiento de mi abuelito, el más querido para mí. El 27 de noviembre nació mi único hijo. El 8 de julio nace mi hermano mayor y el 24 de agosto nace mi padre. Entonces, ¿cómo olvidarlo? No lo puedo olvidar. Cuando vi esto y escuché la conferencia que dieron por el Día del Terapeuta Floral, me quedé así, dije, caramba, qué bonito cómo hay tantas cosas que resuenan, ¿no? Que esas fechas, bueno, a mí me significó mucho. Y me quedé con esto, ¿no? Dije, bueno, qué interesante que por un lado había alguien que hablaba sobre la vida y la forma como sanar las emociones, y había otra persona que se estaba gestando para hacer lo que los dos fueron, médicos. Y estos médicos que además dejaron a un lado lo que conocemos como un médico tradicional, un médico ortodoxo, para poderse dedicar a otras cosas. Es decir, bueno, decía Elizabeth, me gustaría estudiar la vida, estudiar la naturaleza humana. Ella lo decía desde pequeña. Ambos fueron médicos por la necesidad de servir a los demás. Y ambos encontraron que la medicina se quedaba corta cuando se trataba de sanar, y de sanar cosas que ellos consideraban más importantes. Pasemos a la siguiente, por favor. Mientras él lo hacía para que las personas encontraran paz en sus vidas, ella lo hacía para que las personas se fueran de esta vida en paz. Encontré en ambos el concepto de amor incondicional como un precepto de vida que fluía naturalmente de ellos y que contagia a quienes seguimos este camino. Y es bonito porque en la práctica a veces lo único que sentimos, no sé si a ustedes les pasa, un respira profundo y un gracias. Gracias, por lo que sea, pero un gracias. Entonces, en la vida o en la muerte, encontrar paz. Eso es lo que de alguna forma conecta a Elizabeth y a Edward. Pasamos a la lámina 6. Elizabeth decía que todo sufrimiento genera crecimiento, pero eso no lo comprendemos mientras estamos sufriendo. Pero después de que uno se pregunta, uno dice, bueno, después de que decidimos de qué manera consciente no sufrir, si Elizabeth hubiera descubierto y usado las flores de Bach, los procesos de sanación habría sido mucho más rápido, amigable, amoroso, pacífico, todo este proceso que podemos leer en los libros de acompañamiento tanatológico que ella hizo a sus pacientes. Eso es lo que pienso yo y eso es lo que siempre pienso cuando estoy en consulta.
Mi primera experiencia con una paciente terminal, fíjense qué bonita, se las comento, porque recientemente estuve en Ecuador, yo soy de allá, y armaba esta conferencia recogiendo experiencias, recogiendo memorias. Por suerte me habían guardado absolutamente todos mis libros, mis anotaciones, entonces pude encontrar muchas cosas. Y recordé cuando yo regresé de España en el 2003, mi madre me dice, necesito tu ayuda. Quiero que le des, mi madre a todo esto, como es la precursora de que yo estudie flores, ella cree que además es mi manager. No quiero que vayas y le des flores a ella. Y él necesita, y no sé qué. Y hasta el día de hoy es así. Entonces, en ese momento me dice, la hija de mi amiga está muy enferma. Le ha encontrado cáncer de páncreas y ya no hay nada que hacer. Entonces yo le estoy llevando todos los días una sopita, una cremita de vegetales, me dice, pero quiero que tú le des flores. Entonces yo le digo, bueno, vamos, vamos, vamos. Entonces fue un acompañamiento, yo dije, me lancé, fue la primera vez que yo me lanzaba a hacer algo que era las puertas de lo que estoy haciendo en este momento, era el primer ejercicio. Y me lancé a acompañar a mi mamá, a la amiga, y fuimos a verla. Efectivamente, ya estaba en etapa terminal, empezamos con las flores. Claro, ¿qué es lo que ella sentía? Lo que ella manifestó, además con mucha fluidez. Me da miedo pensar que hay más allá. Me da terror, o sea, realmente me da miedo. Y por un lado, y por otro lado, me da miedo cómo va a quedar mi hijo, qué va a pasar con mi hijo. Entonces, empezamos a trabajar con flores. Mi mamá iba a diario a visitarla, ella era como la chismosa que iba con el cuento, ¿no? Y tal cosa, y decidió hacer tal otra. Fue bonito porque a los pocos días empezó ella a decir, hoy quiero hablar con mi hermana, le decía a la mamá. Mañana quiero que le digas a mi hijo, el hijo no vivía con ella, que venga, que quiero conversar con él. Y así, cada día era hablar con alguien, hablar con alguien, hablar con alguien, hasta que el día viernes de la segunda semana le dice a mi mamá, yo ya estoy lista para irme, ¿ah? ¿Ya? Y le dice a su mamá, con su mamá había platicado todas las 2 semanas. Le dice, ya no siento miedo, ya estoy lista para irme. Al día siguiente murió. Y mi mamá, pues, obviamente llorando y todo eso, yo le decía, pero, a ver, sequémonos las lágrimas y agradezcamos. Ella ya estaba lista para irse. Nos lo dijo, te lo dijo a ti. Entonces ella se quedó, sí, sí es cierto. Bueno, ahora que estuve, y de esto han pasado del 2003 hasta ahora, fíjense, estuve con la mamá de esta paciente. Y algo que me ha sorprendido toda la vida de esta paciente, de esta mamá, perdón, es la alegría que tiene esa señora. Es la madre de quien falleció, pero mi mamá lloraba más. Pero ¿de dónde le salía esa alegría? Yo dije, ¿qué perdió? Perdió a su hija. ¿Qué ganó? Ganó una fuerza interior increíble. Y cuando le pregunté a mi mamá, ¿y tú qué sientes que ganó ella? Y me dice, las ganas de comerse el mundo, porque no hay quien la detenga. Al punto que cuando en mi país es muy común que la gente, cuando sube la luz eléctrica, la gente sale a las calles a reclamar. Cuando sube la gasolina, la gente sale a las calles a reclamar. Cuando no están de acuerdo con el alcalde, igual. Pues ella es de las que sale a las calles a reclamar. Y tiene la edad de mi madre, 82 años. Entonces, ¿qué es lo que ganó? Las ganas de comerse el mundo. Una valentía, pero la ganó a partir de allí. Fíjense qué interesante. Entonces esa reflexión yo hacía cuando venía escribiendo en el avión y decía, qué hermoso ver que una pérdida que uno pudo haber pensado que era lo más doloroso y lo más insoportable terminó siendo una enorme ganancia para esta mujer, ¿no? Entonces esta fue mi primera experiencia, fue una hermosa experiencia, realmente fue una iniciación
y me enamoré más de las flores. Cuando empecé con esto, dije, wow, esto es, por aquí tengo que seguir. Como mi área de profesión principal siempre fue el diseño y la comunicación, yo tenía que destinarle las noches y los fines de semana a las flores de Bach. Entonces todos estos casos tenían que ser tratados en fines de semana y en las noches. Y a veces procuraba que ni siquiera supieran en mi trabajo que hacía esto, porque me decían, esta es una loca, o sea, o diseñas o haces esto. Trabajaba en un diario, entonces o haces esto de aquí, o te enfocas en esto, o te enfocas en lo de acá, pero yo soy multitask, entonces hago varias cosas a la vez, y descubrí que por medio de las flores de Bach hacía algo que todo comunicador debe hacer: conocer al otro. Las flores me permiten eso, conocer al otro, y conocerlo en los momentos más importantes, que son los momentos de vulnerabilidad. Ahí es cuando la persona se muestra tal como es. Entonces, a veces eso te permite, lo que decimos en publicidad, conocer el insight, conocer lo que realmente le va a llegar al otro, por supuesto, desde la comunicación. O sea, en la comunicación, ojalá todos estudiáramos flores de Bach. Pero sí, esto me encantó, me fascinó, y dije, por aquí tiene que ir. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Voy a procurar leer esta parte porque es una cita de Elizabeth. En una ocasión, Elizabeth le preguntó a un niño, ¿para ti qué es la muerte? Fíjense lo que el niño le responde. La muerte es salir de un escenario para entrar en uno mejor. El niño estaba con cáncer terminal. Ella trabajó por mucho tiempo, o por muchos años, con niños en etapa terminal. Y pues, decía, los niños dibujaban muchas cosas, dibujaban cosas que explicaban ya cómo iba a ser el paso a una siguiente vida. Manejaban mucho mejor la muerte que los adultos muchas veces. Cuando los niños hablan desde su experiencia, tienen claro que morir ya es un ganar, porque dejan el sufrimiento del cuerpo físico, los tratamientos dolorosos. A veces lo que los retiene es el sufrimiento de sus padres, el verlos llorar. Entonces, claro, el niño que quiere hacerlo todo bien para que sus padres no estén enojados o no estén tristes, pues quisieran curarse. Pero hay un momento en que los niños se sueltan y dicen, no, no va más, ¿no? Y tratan incluso de consolar al padre, ¿no? Y decirle, voy a estar bien. Hace pocos años, 5 años, murió mi ahijado, y él le decía a mis compadres, voy a estar bien. Ya tenía 8 años. Yo voy a estar bien, ya déjenme ir. Pero nosotros a veces, desde nuestros apegos, somos los que estamos ahí reteniendo, ¿no? Si le preguntas a un padre que no ha hecho obviamente terapia, ¿qué perdió cuando murió su hijo? Suelen llegar a la conclusión de que perdieron el sueño, la ilusión, lo que no pudo ser. Eso es lo que perdieron. Perdieron el if, como dicen en inglés, ¿no? Y sí, ¿qué hubiera pasado? Sí. Entonces hacen viajes y dicen, si estuviera vivo, estaría aquí. Si en la Navidad, si estuviera vivo, se sentaría, le regalaríamos tal cosa, le comería esto que le gustó. Entonces, para el padre la pérdida es la pérdida del sueño, de lo que no pudo ser. Perdieron eso que nunca tuvieron, el futuro. Cuando en consulta de flores de Bach, las personas que han perdido un hijo empiezan a sanar, comprenden que a cambio ganaron una fuerza interior, como el caso de la paciente que les comenté. Por eso, muchos se acogen, y eso es interesante, cuando ganan esta fuerza interior, muchos se acogen a una causa. Entonces, a una causa, crean una fundación, hacen grupos de apoyo. Los compadres míos hicieron un grupo de apoyo de todos los padres del hospital de niños con leucemia,
para entre ellos darse una mano. Entonces, si el niño, hicieron una cadena increíble, si no hay un medicamento para el niño, entre todos se encargan de conseguir el medicamento. Si una madre tiene que ir a trabajar, hacen rondas y se apoyan incluso para que alguien esté acompañando al niño, así no sea la madre del niño. Entonces, de esa manera, hay como ellos me decían, ese es un ganar, porque despertó en mí esta solidaridad, estas ganas de ayudar al otro. Esta es mi causa de vida, esto es lo que me mueve actualmente. Perdió al hijo y ganó algo que le va a quedar hasta que se vaya. Se dan cuenta que realmente eso es lo que les llena el alma. Y eso es lo que les da paz. Y eso es lo que se convierte en su razón de vida. Pasamos a la siguiente lámina. Elizabeth hablaba de 5 etapas del duelo, pero no son, y ella hablaba de las 5 etapas por las que pasa un moribundo, porque su trabajo con los moribundos es lo que ella siempre iba anotando, iba investigando, pero se aplica al que pierde, al que está perdiendo algo. Y seguramente muchos de ustedes ya las conocen, pero vamos a hacer una revisión porque es interesante. Para mí es muy interesante ver las etapas del duelo para poder también manejar las flores. Pero son 5 etapas que no van en orden, que van y vienen, que un día tienes una etapa y pues regresaste a la anterior, y luego pasas a la última, y luego volviste a la penúltima, y cuando dices ya lo aceptó, que es la final, resulta que no, que viene algo. Entonces vamos a ver eso. Sería bueno que fueran todas así en orden, y paso 1, paso 2, paso 3, pero no, realmente así no pasa en la vida, ¿no? Nosotros no somos así. Nosotros como consultores somos los que vamos observando y de acuerdo a la situación vamos dando las flores. Ella hablaba de la negación como la primera etapa, ¿no? Esto no me puede estar pasando a mí. Entonces, no, este no es mi caso. No, yo no, lo mío se debe haber equivocado el doctor. O a veces es muy duro porque, no me deja mentir mi esposo, que como médico le ha tocado ver la aceptación del paciente y la negación de los familiares. Entonces el paciente en el fondo ya lo sabía, entonces se queda callado. Y alrededor están los familiares que dicen, doctor, pero no habrá que hacerle otro examen. Doctor, pero seguro que yo vivo en San Luis Potosí, que además tiene un buen nivel de medicina, pero no será de mandar el examen a Estados Unidos. Entonces llaman por teléfono al familiar en Houston y le dicen, ¿tú crees que allá le puedan mejor hacer otro examen? ¿Por qué están en esa etapa de negación? En ese momento, sí, es importante que se expresen y que uno lo deje pasar, digamos, que las cosas ocurran. Me encantó la plática de hace un momento de Susana. Deja que hablen, si es necesario. En ese momento es necesario que se expresen. En esa etapa de negación están barajando incluso opciones. Déjalos que barajen sus opciones. El que está en la etapa de negación, yo me acuerdo cuando yo era chiquilla y una compañera perdió el año escolar. Entonces ella iba a ver, y eran terribles, porque ponían en el colegio, ponían las calificaciones ahí a la vista de todos. Entonces tú veías tu 4/10 ahí, y todo el mundo lo veía, y ella lo quería tapar. Entonces veía y decía reprobada. Veía así, no debe ser yo. Entonces iba con la laminita así, la hojita, para ver si salía bien su nombre con esto. No soy yo, no soy yo, otra vez. Iba otra vez con la hoja a ver si es que, y no, aquí tiene que haber un error, no. Y entonces pasó como un día entero con el no, y sí fue, ¿no? Entonces en esa etapa de negación a veces perdemos tiempo, pero es importante que la tengamos clara, porque a mí no se vale, yo soy una persona buena, y resulta que ese es un castigo, porque las pérdidas nosotros las interpretamos como las interpretamos como un castigo. Entonces, los castigos les pasan a las personas malas, se nos ha dicho.
Entonces el castigo, nosotros si yo me he portado bien, ¿por qué me voy a morir? Eso sí me lo han dicho en consulta. Entonces empezamos a revisar todas las personas que se han muerto, y ¿era buena o era mala? No, era buena. ¿Y Madre Teresa de Calcuta era buena o era mala? No, era buena. Y no sé, pues dime algún referente tuyo de persona buena. Mi abuelita era buena. ¿Se murió? Sí. Entonces, ¿es un castigo? Ah, no, no es un castigo. Claro, la muerte, cuando comprendemos que una pérdida, la muerte o la pérdida en general, no es un castigo, sino pues es una consecuencia de, porque la muerte es la consecuencia de estar vivo. Una vez mi papá me dijo, mijita, la única cuando ya estaba en la etapa terminal, la única diferencia entre tú y yo es que yo sé que me va a morir más rápido que tú. Esa es la única diferencia entre tú y yo, porque de ahí el único requisito para morirse es estar vivo. Así que preparémonos todos. Y sí, así era. O sea, cuando nosotros comprendemos que el castigo, que la muerte o que la pérdida en general no es un castigo, de alguna manera nos vamos a ir aflojando. Sintiéndonos castigados, nos quejamos, nos refunfuñamos, como decimos allá, nos llenamos de ira y muchas veces nos negamos a aceptar ayuda en esa etapa, en esta etapa de negación. En esta etapa es normal que las personas cancelen su cita. Es normal. Por eso es tan importante el acompañamiento de un tercero, un cómplice del consultor. Yo siempre tengo algún cómplice y me gusta, que a veces es la vecina, el esposo, el hijo, un cómplice, la mamá. Me acuerdo una persona que fue a consulta que cuando ya salió adelante, ella me decía desde el principio, siento que mi hija, aunque ella pone música a todo volumen y aparentemente todo está bien, yo siento que mi hija no ha superado la pérdida del papá, pero no lo quiere hablar. Pero yo siento que ella necesita. Entonces, ella fue mi cómplice. En algún momento, cuando ella ya se sintió con todas las fuerzas, le planteó a la hija y la hija un día le dijo, mamá, ¿cómo se llama la persona que me dijiste para que vaya? ¿Tú crees que me puedo atender el sábado, que es el único día que tengo libre? Y sí, yo recibo sábado. Entonces, enseguida corrió y me escribió. Entonces yo le digo, yo tengo una política y es que me escriba ella. Ese es su compromiso desde el inicio. Que me escriba ella, que me llame ella. Y sí, así fue. Me escribió ella y entonces con la complicidad de la mamá la ayudamos a salir de esa negación, pero es sumamente importante salir de ahí. Obviamente, si no hay un cómplice, si esta persona no tiene herramientas, a veces escuchar un podcast, escuchar un video, escuchar a alguien, ya te activó algo y te hace clic y dice, sí, sí necesito ayuda, pero puede que no pase nada, ¿no? Va a llegar un momento en el que la persona, ojalá llegue, la busque. En los últimos años de vida de Elizabeth, ella explicó que tuvo que aprender a amarse en el estado en el que se encontraba. No sé si conocen un poco la vida de Elizabeth, pero ella tuvo muchos infartos y en la última etapa ella estaba en cama, vivía sola, además vivía en Estados Unidos. Ella era suiza, ya se había divorciado, sus hijos hacían su vida, ella vivía en Arizona, y ya vivía sola. Decía, los lunes llega una persona para ayudarme y no saben cómo espero que llegue el lunes. La persona que viene a darme de comer, que viene a ayudarme todos los días, se va, yo duermo sola. Entonces, tengo que esperar a que sea el día siguiente. Si ya estoy acostada y me olvidé de comer, tengo que esperar a que sea el día siguiente para que llegue la comida a mí o yo llegue a la comida, ¿no? Entonces, ella, una persona tan dinámica, tan activa, tuvo que aprender a amar lo que ella veía de ella en ese momento. Y claro, fíjense qué dura esa reflexión. Decía,
a pesar de la rabia que sentía al mirarse al espejo, tuvo que aprender a ponerse frente a este y amar lo que veía. No fue nada fácil, ella decía que realmente fue difícil, pero lo que más le costó fue aprender a rendirse. Ella decía, un suizo nunca se rinde. Y además ella tenía un carácter sumamente fuerte, o sea, Thierry dice lo mismo, un suizo nunca se rinde. ¿Sí? Ella tan roble, además, ¿no? No, yo no voy a dar mi brazo a torcer, yo no puedo rendirme. Hasta que un día ella misma dice, yo tuve que dejar que el de arriba hiciera lo suyo, tuve que aceptarlo. Y cuando acepté eso, todo fluyó. Pero no fue enseguida que ella murió. Ella murió 3 años después de esta, o 4, de esta reflexión que hacía. Las lecciones que pondrá la vida se darán en función de lo que el alma haya venido a aprender. Fíjense qué bonito. Esto lo dice Edward Bach y lo dice Elizabeth. En una ocasión, Elizabeth dialogaba con una paciente que ya no podía hablar bien ni moverse y le decía, ¿qué piensas que es más importante? Y qué interesante, porque esta reflexión la hizo, pero ya la hizo anciana cuando estaba viéndose como estaba, ¿no? Decía, ¿qué piensas que es más importante? ¿Andar corriendo por la casa, corriendo y limpiando los vidrios? ¿Piensas que eso es más importante? ¿Piensas que esa es tu misión realmente? ¿Ese es tu propósito de vida? ¿O dejarte querer? Y estaba la hija con ella. Y cuando le dice eso, la mujer dice, me has pillado, le dice. Sí, tienes razón. Qué bonito, o sea, nosotros en nuestro día a día, en nuestro corre-corre, creemos que nuestra única manifestación de amor es andar sirviendo al otro. Tenerle la comida listecita al hijo, tenerle la ropita puesta al hijo, poner todo brillante en la casa, reluciente, y no nos damos tiempo para ese abrazo, para ese beso, para ese te quiero, para ese sentarte a platicar, a conversar, a ver qué te va a contar hoy esa persona, ¿no? O simplemente dejarte querer. Si al día siguiente al hijo le dieron ganas de servirte el desayuno, de prepararte algo que te gusta, dejarte querer. Y qué bonito que en la etapa final de la vida de esta mujer ella lo haya podido identificar. Pero yo digo, yo lo hubiera podido resolver con Rockwater, con Centauri, con flores de Bach, pero no. Interesante que de todas formas, de una manera u otra, lo que uno busca es el despertar de la conciencia. En los talleres grupales que realizaba Elizabeth en alguna época de su vida, las personas iban a perderle el miedo a la muerte y terminaban aprendiendo a perderle el miedo a vivir. Qué interesante, ¿no? Y esa reflexión le hacía a ella. Esos miedos irracionales de los que se llena nuestra cabeza, a veces no nos permiten identificar lo que estamos ganando cada día. El miedo es como esa nube negra que no nos deja ver, ¿no? Todo lo que estamos ganando cada día. Otra de las etapas por las que pasamos, explica Elizabeth, y es bonito identificarla, es el regateo. El regateo a eso que lo podemos llamar Dios, divinidad, o eso que a veces lo tenemos oculto y no le contamos a nadie qué es aquello en lo que creemos. No sé si a ustedes les pasa, pero hay personas que nunca le dicen a nadie en qué creen, y está bien, pero en ese momento sale a la luz y ahí sí le están rogando y pidiendo, mira, y empieza la negociación, ¿no? El regateo. Si tú me curas de esto, yo te prometo que te voy a dar esto otro, ¿no? O si tú me devuelves la posibilidad de tal cosa, yo enseguida te prometo que... Entonces viene este regateo, que puede ser largo, o a veces también puede ser corto, pero cuando es largo es un problema. Entonces ayuda mucho
encontrar herramientas que a la persona le permitan hacerse un panorama, hacerse una idea clara de la realidad, de lo que está pasando. A mí me da mucha risa el regateo porque sí me ha tocado ver personas que dicen, acabo de llegar de dejarle unas velitas a la Virgen de Guadalupe en la basílica, o sea, allá en la catedral, en la iglesia de San Luis, para pedirle, porque le he pedido y que si ella me concede esto, yo a cambio le voy a dar esto otro. Entonces, sí me gusta ver qué pasa si no es así. Es importante conversar de eso. ¿Qué pasa si no es así? Claro, tú sabes en qué momento le vas a preguntar. No se lo vas a lanzar de una y tienes que ver de qué manera se lo dices. ¿Y si no pasa eso? ¿Y si eso resulta que no ocurre? A veces eso ayuda, ese tipo de reflexiones, de conversaciones, ayudan a que la persona se quite este velo y pueda observar con más claridad y salga de ese regateo. Porque en esta etapa nos ponemos muy vulnerables. Incluso podemos ser como muy altaneros. Ah, no, si no me diste esto, entonces yo no quiero nada, no quiero saber nada de ti, y me empiezo a refunfuñar, y en el Facebook empiezo a escribir cosas, y la amargura puede aparecer sin anunciarse. Willow puede ser de gran ayuda en esos casos, sin haber fórmula exacta para cada etapa. Somos nosotros los que de la mano de Edward vamos identificando, dialogando y acompañando en el proceso, como nos lo enseñó Elizabeth. La cuarta etapa, que bien puede aparecer desde el inicio o al final, es la depresión. Y esta depresión puede durar mucho tiempo o puede durar un corto tiempo. Es curioso, pero a veces las personas, cuando yo he tratado un caso, por ejemplo, de separación, de divorcio, me dice esta persona, mis vecinas me preguntan que si yo no quise mucho a mi marido. Entonces yo digo, ¿por qué? Porque nunca me vieron deprimida. Entonces, a veces socialmente necesitan verse deprimidas, cabizbajas, meditabundas, para decir que lo han querido. Socialmente hay una presión como para decir, mira, sí lo quiso. Entonces nos empezamos nosotros mismos a exigir o a autoexigir estar en depresión. Entonces ponemos la música triste, a ver si nos entra la tristeza, porque no nos entra, ¿no? A ver si con la música, a ver si con la fotito del recuerdo nos ponemos a llorar. Y resulta que no. Y es lindo porque en este caso en particular es un caso que desde el primer día, desde que le dijeron quiero separarme, corrió a flores. Desde el primerísimo primer día, o sea, día cero. Entonces salió a flote muy rápido. Y me dice, sí, claro, yo lloré como una desconsolada. Fui desde el lugar donde nos reunimos hasta el consultorio, lloré en todo el tramo. Lloré. Y también lloré, me dice, porque fueron 2 momentos de mi vida en los que lloré, porque se lo preguntaba. Me dice, el día que firmaba. ¿Y por qué lloraste el día que firmaba? Que firmabas. Porque firmaba ¿cómo se dice esto? Para la manutención. La pensión. Y yo no quería hacerle daño a él. Por eso lloraba. No porque lo quería o porque no quería divorciarme. No le quería hacer daño. Por eso lloraba. Wow, dije, qué bonito. Entonces me dice, yo realmente le deseo el bien. Yo no le quería hacer daño. Y entonces, si se puede decir que hubo depresión, hubo en el trayecto del café al consultorio. Y de ahí hubo un vuelo increíble al punto de ser la persona que actualmente es. Pero eso no pasa todos los días y no le pasa a todo el mundo. Y quizá ella tenía herramientas previas y su esencia que la ayudaban a superar esto, ¿no? Esta etapa de una pérdida fuerte, muchos años de casados, 3 hijos, etc. Pero cuando nosotros estamos en una etapa de depresión, también podemos dejar tirado
tirada la consulta. Ahí viene el cómplice otra vez. El cómplice es ese Pepe Grillo que está a un ladito del que está sufriendo. En tanatología lo usamos mucho. Y es bonito. No es una persona que se entromete, no es una persona que da consejo, no es una persona que me viene con el chisme, es simplemente alguien que le recuerda que hay ayuda, que busque ayuda, que te acompaño. Si no puedes, te acompaño. Y es muy bonito ver cómo esas personas son como angelitos, ¿no? Que van ahí a un ladito, pero con un límite, ¿no? Como les digo, no van con chisme, no van no son también terapeutas, no, simplemente están ahí. La cuarta etapa, esta que es la depresión, es curioso, pero se ha notado que el enfermo puede llegar a ser mucho más fuerte que los familiares. El enfermo saca fuerza, como les decía yo, esta paciente que del año 2003, dijo, yo ya estoy lista para irme, ¿no? Ella estaba muy fuerte. Y la que se partía llorando era mi mamá, que no era ni pariente, pero ella era la vecina que lloraba. Y es interesante porque ella es la que le daba fuerzas y le daba bríos a su hijo, a sus hermanas, a su mamá, para que ustedes sigan adelante, a echarle ganas. Yo me voy, pero ustedes siguen, ustedes se quedan, yo no. Entonces, eso fue muy bonito, pero ayudó, de alguna manera contagió para que esta familia que estaba alrededor no cayera en esta depresión. La aceptación es la quinta y última, digo última, ¿no? Pero la última que menciona Elizabeth como etapa de duelo, de pérdida. Y la aceptación así, cuando sale el sol, cuando ya lo logré, lo superé. Pero, ojo, ahí es interesante que en tanatología, cuando uno dice, bueno, ya lo acepté, ya lo asumí, puede haber una marcha atrás, y esa marcha atrás suele aparecer en Día de Muertos, en Navidad, en cumpleaños, en aniversario, en una fecha que signifique para el que ha perdido. Entonces hay que estar atentos y hay que sí hacerle saber, mira, o sea, no es que te va a pasar, te va a pasar, no. Simplemente si te pasa, o sea, si tú sientes que necesitas ayuda, aquí estoy. Si sientes que necesitas volver, no lo veas como ay, perdí, uy, no valió de nada la terapia, no, nada, no sirvió. Miren, estoy hecha polvo porque es el aniversario a veces es el aniversario de muerte y uno se tira al piso. Entonces no sirvió de nada todo lo que hice antes. No, necesitas tu refuerzo, necesitas calibrarte. Y es necesario quizá que tengas tu momento de llorarlo, a veces revives la pérdida con más intensidad, pues en los primeros años, ¿no? Cuando ya la pérdida se va haciendo más lejana, pues la ves con otros ojos, ¿no? Pero cuando la pérdida es, qué sé yo, tuve una pérdida fuerte en noviembre y en diciembre es Navidad, obvio que en diciembre voy a caer, pero con todo. Y si resulta que ya, la superé, entonces el próximo noviembre estoy súper bien, o voy a estar bien, pero resulta que en septiembre era el cumpleaños. Entonces, ¡boom!, volví a caer. Entonces, esas fechas hay que estar atentos y darles también herramientas para saber qué hacer. Me acuerdo que una persona me dice, me sorprendió. ¿Y qué vas a hacer? Porque ya llegaba el cumpleaños. ¿Qué vas a hacer por el cumpleaños de Arturo? Porque me decía, Arturo cumpliría años ahora en mayo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya contraté los mariachis. Y me quedé así, ¿en serio? ¿Y qué más? Vamos a hacer una comida con mi hija, hemos invitado a mis, como si fuera el cumpleaños de verdad. Digo, ¿en serio? Y voy a dar unas palabras. ¿Te sientes fuerte para dar las palabras? Sí. Dice, lo que tengo que hacer es agradecer que lo tuve como esposo, que fue un esposo maravilloso. O sea, yo decía, ay, cómo me hubiera gustado hacer un video, eso no se debe hacer, ¿no? Pero me hubiera encantado hacer el video del primer día y el video de ese día, ¿no? Del día que llegó
con Arturo, que se había ido, y el día en el que estaba preparando su cumpleaños, con mariachis, comida y todo. Además decía, porque lo que tengo que hacer es agradecer, porque tiene un nieto maravilloso que quiero que sepa todo lo que su abuelo era. Interesante, porque Arturo además se había suicidado, entonces no era un caso fácil. Y fue hermoso ver cómo con estas herramientas de las flores y la tanatología, pues pudo salir. Podemos pasar a la siguiente. En mi experiencia, es reconfortante ver al paciente recuperar la armonía, verlo sanar sus heridas y observar cómo saca sus propias conclusiones cuando se le pregunta qué sientes que has aprendido, qué has ganado después de esta experiencia. Una de las cosas que ellos hacen como parte de su terapia tanatológica es tener algún hobby, aprender a hacer algo. Entonces aquí les cuento una historia que me sorprendió muchísimo. Una persona adulta llegó donde mí en enero del año pasado, antes de la pandemia. Empezamos todas las consultas, las flores. En la primera consulta tanatológica uno recoge información, pero yo siempre lo que hago es que combino con flores, porque si no para mí es una semana perdida. Entonces recojo información, comparto y te recomiendo estas flores. Va, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? Empecemos con flores. Ya. La persona que va sabe que va a tener estas dos cosas. Y esta persona dijo, sí, ok, había tenido una pérdida el 25 de diciembre. Su pareja lo habían asesinado. Entonces, cuando ya él salió adelante, me dice, yo le digo, bueno, ¿qué te gustaría? Ya estábamos en etapa avanzada del proceso. ¿Qué te gustaría hacer? Y él era tan Rockwater, jamás se había permitido hacer nada para él, siempre para los demás. Súper empresario, súper trabajador, trabajaba en el negocio de su padre. Me dice, siempre he querido pintar. Me gustaba, desde chico que he querido pintar, pero mi papá, yo le decía pintar y me decía, este está loco. Quiero pintar. Ah, pues, dale. ¿Es tu oportunidad? Sí, dice, me voy a regalar esta oportunidad. Unos frascos después, decidió pintar. Y, oh sorpresa, no solo pinta. Un día me dice, ¿puedo ir tal día, tal hora a la consulta? Le digo, sí, claro, acordemos, de tal día, tal hora. Entonces llegó, porque no vive dentro de San Luis, no vive en la ciudad, y me dice, es que hoy tenía que entregar cuadros. Ah, caramba, entregar cuadros. Es que ahora vendo mis cuadros. Ah, caramba, ¿vendes tus cuadros? Yo ya los había visto por Facebook y estaban muy bonitos. Bueno, no conforme con esto, pinta, vende y puso una galería de su hobby. Entonces, conversando ya con él, ya ha pasado de esto más de un año, ¿qué ganaste cuando perdiste algo que para él era su todo? La posibilidad de ser yo, la posibilidad de ser yo mismo. Pasamos a la siguiente. Y ahí es cuando yo hago esta reflexión. La verdadera vocación va a tocar a tu puerta 1000 veces hasta que tú le abras. 1000 veces. Y de cualquier forma va a hacerse presente. Y su vocación estaba allí. Claro, sigue siendo empresario, sigue manejando las empresas, todo lo que tú quieras. Pero pinta, le va recontra bien y tiene su galería. Y está rehaciéndose. Y dice, no, y no quiere decir que no lo amea. No quiere decir que no quise a esta persona. Comprendo, acepto mi vida presente. La acepto. Y me decía, ¿y qué cree? Me gusta lo que hago. Sin culpa, sin remordimiento. Qué bonito. Ya dije, ya, misión cumplida. De ahí el camino es todo tuyo, ¿no? Y tendrás más herramientas cada vez para poder seguir adelante. Yo no sé si me voy a pasar de tiempo, espero que no. Voy a sacar el reloj para verla. Uy, sí me va a pasar de tiempo. Ya. La pandemia arrasó con tantas cosas de nuestra vida
que llegó un momento en el que sentimos que más de lo que perdimos, de lo que ganamos. Y es cierto, pero también hay historias en las que lo que perdimos ya fue una ganancia. Un paciente me dice, digo, ¿y qué perdiste? Peso. Me dice, ahora soy delgado. ¿Y qué ganaste? Uy, no, me dice, gané unas ansias por hacer tantas cosas, y en ese caso, su pérdida también fue una ganancia. Él no lo vio como una gran pérdida. Pero cuando nosotros también preguntamos, yo me le he pasado preguntando en estos meses, ¿y qué ganaste cuando perdiste la posibilidad de ir a tu trabajo presencial? ¿Qué ganaste? Uy, dice, gané tiempo, gané dinero en todo lo que me ahorro, gané comunicación con mi familia, aprendí a cocinar, o sea, empecé a hacer cambios de hábitos interesantes. No todas las pérdidas son ganancias. Como me quedan 5 minutos, quiero pasarme, o 3, quiero pasarme al final, porque esta parte final, si nos podemos pasar a las últimas láminas, como por la 27, resiliencia, es una de las cosas que uno gana en estos procesos. ¿Podemos avanzar? Por favor, donde está la cebolla. Quiero avanzar hasta la cebolla, pero la cebolla, sí, porque Edward y Elizabeth hicieron 2 analogías que para mí como diseñadora son fantásticas, que es la cebolla y Elizabeth el capullo. Las mariposas, que ella las tomó de las barracas de los campos de concentración, que los niños dejaron dibujados mariposas en las barracas, para explicar lo que vendría después de la muerte, esta liberación. Y por un lado, Edward habla de la cebolla como esta capacidad, ¿no? Sí, podemos pasar a la cebolla, podemos pasar a la siguiente. Fíjense qué interesante, ¿no? Este orden habitual, natural. Esta forma concéntrica. Pasamos a la otra. El capullo, del que habla Elizabeth. En la siguiente, del capullo, la liberación del cuerpo, ¿no? A la mariposa. La siguiente. Y cuando yo hacía mi reflexión sobre el capullo y la cebolla, yo decía, el único camino realmente que nosotros vamos a transitar en esta vida es hacia adentro. Cuando una paciente me llevó un cuadro pintado de una cebolla, me dice, cuando lo pinté, fue cuando yo entendí esto. Y le digo, ¿y qué sentiste? Me sentí libre. Y si a mí me preguntan qué es lo que yo sentiría al salir de un capullo, pues también sería eso. También me sentiría libre. Esas son, bueno, de alguna manera abrupta, termino esta reflexión, pero estas son mis reflexiones. Hoy estamos aquí, terapeutas florales de otros saberes, transitando cada uno nuestro propio camino de autoconocimiento y acompañando a otros, pero encontrándonos cada 2 años en este espacio, nutriéndonos, perdiendo y ganando cada día en este plano y ayudando a otros a descubrir qué han aprendido luego de una pérdida. La lista puede ser enorme, pero si hay algo que todos realmente aprendemos y ganamos cada día, es lo que ya decían Edward y Elizabeth, y es el amor incondicional. Gracias. Muchas gracias, Connie. Gracias.